Con el lanzamiento del DLC, muchos de vosotros queréis encontrar las mejores armas al comienzo de Shadow of the Erdtree. Así que aquí os traigo una guía con las 13 armas de inicio que debes conseguir. Explicaremos algunos detalles de manera resumida y cómo conseguirlas. Al terminar el vídeo me encantaría que me dejaras en los comentarios si has usado alguna de estas armas o cuál te gustaría tener. Y ahora sí que sí, vamos al lío. Gran Katana. Algo que sin duda queríamos como nueva categoría de armas, y en este caso os indicaré dónde está la primera. Pero antes déjame decirte que esta arma, aunque parece que escala mejor en destreza, os aseguro que la afinidad de calidad va genial. Posee acumulación de hemorragia, así que si eres amante del sangrado, esta es tu oportunidad. Tiene muy buena potencia de ataque físico y su habilidad posición elevada puede ejecutar con el ataque ligero o bien con el pesado para lanzar 3 ataques seguidos muy potentes. Como es normal, al ser más grande que una katana normal, es algo más lenta, pero su daño, como podéis comprobar, es superior. Botella de perfume ígneo. Esta categoría de arma es muy útil como de apoyo, así que he decidido traeros un par de estas botellas bastante fácil de conseguir. Comenzamos por la botella de fuego, con buen escalado en destreza y pide pocos requisitos, además de que su bajísimo peso la hace ideal para usarla en combinación con otras armas. Es la más fácil de conseguir y su habilidad no destaca tanto como las otras botellas, ya que es la básica patada, pero igualmente te recomiendo que la pruebes como un comienzo. Por cierto, otro detalle importante es que con solo una de estas botellas podrás usarla en ambas manos para que sea aún más efectiva. Botella de perfume de veneno, y como ya he dicho, hoy hablaremos de 2 botellas, así que aquí tenéis la segunda enfocada al veneno, algo que sin duda querréis usar en muchos combates. En este caso, escala principalmente en destreza y arcano, pero en cuanto a la habilidad, ahora sí que tendremos el rociado de veneno. Puedes incluso usarlo sobre ti para potenciarte usando los objetos necesarios como el talismán de la putrefacción, por ejemplo. Garra de bestia, sinceramente me ha sorprendido mucho más de lo que yo pensaba. Esta nueva arma puede ejecutar rapidísimos golpes desde todos los lados, escala principalmente en fuerza y tiene hemorragia como efecto pasivo, así que es ideal para aplicar el sangrado en tus oponentes. A pesar de su tamaño, tiene una potencia de ataque física elevada. Tanto sus golpes ligeros como pesados pueden aturdir a muchos enemigos sin dejarles respirar. Su habilidad Garras Salvajes ejecuta varios golpes como si de una bestia se tratase. Por cierto, recuerda que puedes usarla en ambas manos solo con una de estas garras. Hojas de revés, la primera de esta categoría que nos recuerda muchísimo a las hojas curvas. En este caso, esta espada podrás usarla en dual portando solo una hoja de revés en tu inventario. Aunque son muy ligeras, esta espada comienza con un buen escalado tanto en fuerza como en destreza y tiene unos requisitos muy bajos. Lo que más destaca de esta nueva arma es sin duda su habilidad que todos hemos disfrutado en algunos vídeos, llamada punto ciego, similar a lo que sería el paso del sabueso. Lo que hace realmente es colocarte en el propio punto ciego de tu oponente para atacar, un desplazamiento muy rápido que también puede ser útil para esquivar ciertos ataques frontales. Martillo de acero negro. Esta arma pertenece a la categoría de grandes martillos, que por cierto en esta última actualización han sido mejoradas en varios aspectos, escala en fuerza y fe principalmente, y posee potencia de ataque sagrado. Muy buena arma para stunear y romper la postura enemiga. Si buscas una combinación de fuerza y fe, puedes comenzar con esta arma que te dropean los enemigos que la portan.
Espadón de la Soledad. Este increíble espadón tiene muy buena potencia física y escala muy bien con pura fuerza. Me encanta su diseño, pero lo que más tenemos que destacar es sin duda su habilidad Tajo Lunar. Podrás lanzar un arco de luz tras un buen tajo, y que te recomiendo usar cerca de tu oponente. Tras lanzar este arco de luz, si pulsas el ataque pesado, ejecutarás un buen tajo lanzándote hacia adelante bastante eficaz. Te recomiendo que uses esta arma si vas con una build de fuerza. Milady, de la nueva categoría de espadones ligeros, otra arma que muchos estabais deseando probar y no es para menos. Esta arma tiene muy buen alcance y daño, escala principalmente en destreza y sus rápidos movimientos combina atajos laterales y embestidas. Aunque su habilidad me parece bastante básica, conocida como embestida empaladora, te recomiendo que pruebes una ceniza llamada posición lateral si la tienes y que pronto haré un vídeo indicando cómo conseguirla. Brazo sanguinemigo. Esta arma puedes conseguirla con ciertos enemigos como ogros, escala principalmente en arcano y combina bien con fuerza. Pertenece a la categoría de arma colosal y es muy efectiva para romper la postura como la mayoría de armas colosales. Un detalle es que puedes rociar de sangrado a un enemigo y usas su ataque fuerte. Tiene buena protección física, así que úsala cada vez que puedas para protegerte. Lanza veloz. Su nombre dice mucho de esta arma, y es que sinceramente es muy rápida al atacar, escala muy bien en destreza y sus ataques continuos puede ser ideal para usar ciertos talismanes que ya conocéis. No destaca por su daño, pero sus rápidos movimientos y poco peso consiguen equilibrarla. Mano envenenada, de la categoría de puño. Esta arma escala principalmente en arcano y destaca por su buena acumulación de veneno. Además se potencia el ataque cuando producimos envenenamiento cerca de nosotros. Al igual que el resto de armas de categoría de puños, con una sola de estas armas podrás tener una dual. Su habilidad, golpe de lanza ponzoñosa, puede aplicar una gran cantidad de veneno rápidamente. Espada Guerrero Astado, una de las armas iniciales que más me ha sorprendido sin duda y que he usado en muchas ocasiones. Se trata de una nueva espada curva, pero con la parte positiva de que solo necesitarás una de estas armas para tener una dual. Tiene muy buena potencia de ataque físico y escala principalmente en destreza y fe. Su diseño es increíble y la habilidad Invocación de Cuernos podrás usarla a larga distancia, invocando cuernos sagrados que aparecen desde el suelo. Efectivo incluso contra enemigos que estén en zonas altas o más bajas. Esta arma es un drop de los duros enemigos que encontraremos en la primera fortaleza. Te recomiendo que la uses porque es bastante buena. Hacha de soldado de Messmer. Esta arma que sueltan los soldados que le aportan no está nada mal, aunque te recomiendo que consigas una dual en este caso. Su habilidad Grito de Guerra
consigas aumentar tu potencia de ataque y hacer que tus ataques pesados se conviertan en ataques de cargas muy potentes. Y bueno gente, hasta aquí esta guía de armas iniciales de Shadow of the Erdtree. Dime en los comentarios cuál de estas primeras armas has usado en tu nueva aventura o cuál te gustaría probar. Espero que os haya gustado, te dejo un par de guías por aquí y nos vemos en otro vídeo. ¡Chao!